Dios les bendiga poderosamente. Es un privilegio poder estar en la presencia del Señor, poder adorar y glorificar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy podemos estar con vida, con salud, con nuevos proyectos, metas. Y agradecemos al Señor por todo lo que Él permite para que nosotros podamos darle gloria y honra con todo lo que hacemos a Él. Porque recuerda que toda bendición, toda dádiva, todo don perfecto procede de Él. Acompáñame a orar en esta tarde. Vamos a dar la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu. Padre, estamos agradecidos por este momento en el cual nos permites estar ante tu presencia. Adoramos y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias por tus bondades, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Permite que nuestros ojos, Padre, miren tu gloria, que nuestros ojos estén en luz. Te pedimos para que nuestros oídos escuchen, comprendan y nuestro corazón acepte tu palabra. Permite, amado mío, que nuestra boca hable vida, verdad y bendición. Ayúdanos, Padre, para tener un corazón entendido y sabio, Señor, para nosotros poder llevar por obra tu palabra. Porque atesoramos primeramente el reino, lo demás viene por añadidura. Te damos la gloria y te damos la honra en esta tarde. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú nos das. El día de hoy quiero hablarte de una historia que muchos a lo mejor conocen, una historia muy conocida. A lo mejor tú alguna vez escuchaste de un siervo de Dios que fue comido por un gran pez. Y el día de hoy vamos a hablar de Jonás, el profeta Jonás. Quiero hablarte de un tema muy importante porque lo vivimos a diario, todos los días, y es importante discernir lo que Dios pide de cada uno de nosotros, porque en algunos el Señor está demandando santidad, en algunos otros que lo conozcan, en algunos otros el Señor está demandando cambiar hábitos o costumbres, y la palabra de Dios nos ayuda, y no porque Dios sea solamente un Dios de reglas, sino que en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, hay verdadera libertad y bendición para tu vida y para mi vida. El reino, te lo he hablado varias veces, tiene principios, y cuando nosotros cumplimos esos principios, todos aquellos beneficios que Jesús habló del reino son para nosotros, pero para recibir esos beneficios nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Quiero hablarte sobre el libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron:
¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Vamos a hacerlo por partes. En el capítulo 1 te habla que el Señor le da un mandato a Jonás. Jonás era un profeta. ¿Quién era un profeta? El profeta era un hombre que llevaba palabra de Dios al pueblo del Señor o a las personas donde Dios enviaba un mensaje. Antes, para poderse comunicar Dios con nosotros, usaba hombres consagrados a Él, profetas, los cuales llevaban el mensaje al pueblo para que el pueblo escuchara lo que Dios demandaba, pedía, a alguna labor. En este caso, el Señor habló a la vida de Jonás y le dijo: ve y predica a Nínive, porque sé que ha llegado al cielo que su maldad es grande y que hacen cosas terribles. Pero sorpresivamente Jonás no obedeció al Señor. En lugar de dirigirse a Nínive, se fue huyendo de la presencia de Dios al lugar de Tarsis. Dice la palabra de Dios que tomó una nave e iba a otro lugar que el Señor no le había enviado. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque Jonás sabía que Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Y humanamente tú y yo en algún momento pudiéramos actuar como Jonás. Cuando te hablamos de los personajes de la Biblia, te hablamos porque no podemos hacerles un juicio. Tú y yo en algún momento de nuestras vidas puede que podamos vivir lo que ellos y actuemos prudentemente o aún peor que muchos de ellos, y Dios no los juzga por ellos, sino que Dios tiene misericordia y oportunidades. Jonás se niega a cumplir el mandato del Señor y dice que en la nave donde él iba vino una gran tempestad. En esos tiempos, pues las naciones, cada quien servía a sus dioses. Jonás servía al Dios de Israel, al Dios vivo, y habían personas que tenían sus ídolos y adoraban conforme a sus creencias. En ese momento se rompió una ideología. Jonás ya les había hablado que él servía al Dios de Israel. Recuerda que para este tiempo la gente ya ubicaba quién era el Dios de Israel, los prodigios, las maravillas, los milagros, cómo rescató a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, las plagas. Ya había una fama tremenda de lo del Dios vivo, cómo había destrozado a los dioses egipcios, y las naciones temían, pues el Señor le dio victorias a Moisés y a Josué después para conquistar Canaán. Entonces Dios estuvo con ellos aún derribando gigantes. Entonces muchas naciones conocían la fama del Dios de Israel. Estos hombres, al ver la tempestad, pues ellos creían en su interior que había venido por alguien, y ciertamente echaron las suertes para saber por quién había venido toda esta tempestad. La tempestad, las suertes señalaron a Jonás. Entonces Jonás pues les vuelve a decir: soy del Dios vivo, del Dios de Israel, y huyo de él. Mas estos hombres, pues Jonás les dijo: quieren que se calme toda esta tempestad, échenme al mar. Pero estos hombres en su misericordia pues temieron y no querían echar al hombre de Dios a la mar. Pero al ver que el mar se embravecía más, al ver que la tempestad era más grande, pues le pidieron ayuda a Dios y le dijeron: lo echaremos al mar, pero no nos culpes por lo que pasará con este hombre, te pedimos misericordia, sabemos que te sirve. El temor de ellos era grande. Entonces echan a Jonás a la mar y la tempestad se calma.
había quietud, no había ya más tempestad, y estos hombres, asombrados por la obra de Dios, dice que en ese momento ellos le dieron la gloria y la honra. Entonces, después de clamar, dice que y después de echar a Jonás al mar, dice que ellos se quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron sacrificios y prometieron servirle. Hicieron voto. Estos hombres se convirtieron al Dios de Israel porque miraron la gloria del Dios vivo. Ahora tú me dirás, ¿qué pasó con Jonás? Como las historias bíblicas, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez tragara a Jonás. En ese momento, 3 días y 3 noches, Jonás empieza a orar a Dios en el pez. Imagínate esa escena dentro del pez, cómo olía, cómo estaba, cómo eran los líquidos, los fluidos del pez, pero Dios tuvo cuidado de Jonás. Imagínate qué tremendo estaba ese pez, qué enorme podía haber estado para que Jonás estuviera entero, para que Jonás estuviera salvo. Para Dios nada es imposible. En ese lugar de tribulación, ese pez fue un momento donde Jonás pudo conectarse nuevamente con el Espíritu Santo, y Jonás hace una oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaron en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dios es un Dios todopoderoso y no es la primera vez que su naturaleza le obedece. Recuerda que el Señor hizo hablar un asna para hablarle al profeta Jonás. El Señor usó la naturaleza para llevar su gloria a cabo. En este caso dice que ordenó al pez. En el Nuevo Testamento tú puedes ver que Jesús, para pagar tributo, manda a su discípulo y le dice: ve a la mar y ahí en un pez hallarás una moneda para pagar tus impuestos y los míos. Y así como Jesús se lo dijo, fue a la mar, sacó el pez y dentro del pez estaba la moneda que necesitaban para pagar. La creación es obediente a Dios. Si te das cuenta, aquí dice que había una recia tormenta para los marineros y el mar y los vientos y toda la creación obedeció al Señor. Los animales silvestres del campo, todo lo diseñado en Génesis 1:1 obedece a la voz de su creador, y eso es lo más extraordinario. Dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Imagínate qué gloria tan grande. El Señor ordenándole al pez y el pez siendo más obediente a veces que nosotros. Fue más obediente que Jonás. El Señor le dijo al pez: escúpelo, y el pez lo hizo tal y como su Señor se lo había ordenado. Es una gloria tan extraordinaria porque tenemos un Dios extraordinario. Cuando Jonás estuvo en el pez, él recordó todas las promesas que le había hecho al Señor, entre ellas pues servirlo y hacer lo que Él le decía. Cuando Dios mandaba un mensaje, pues el profeta tenía el compromiso de llevar ese mensaje, porque ese mensaje tenía que llegar al lugar para salvación de las almas. Mira el efecto que tuvo el mensaje cuando Jonás decidió ser obediente. Jonás va a Nínive. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato.
del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Dios es un Dios de oportunidades, y la Biblia dice que Él no anhela la muerte del impío. ¿Quién es el impío? Una persona que no desea nada con Dios y quiere vivir en sus pecados, en su estilo de vida, un estilo de vida que dañan a otros haciendo maldad. Pero en este caso, aunque Nínive era una ciudad de guerra, era una ciudad que no tenía a Dios, era una ciudad que no amaba la palabra, dice que ellos temieron, desde el rey, el más importante, hasta todas las personas que habitaban en esa ciudad. Creyeron al mensaje de Jonás. Era importante que Jonás llegara a ese lugar anunciando el plan de salvación. Tú miras lo que Jesús dijo en este tiempo. Dice: estamos en tiempos como en tiempo de Jonás. Y ciertamente así lo ves. Hay muchos predicadores por las redes, hay predicadores cercanos a tu casa, hay predicadores, hay denominaciones religiosas, y tú ves que la palabra de Dios está predicando y están como Jonás, dando el anuncio que Dios dijo que diéramos para que las almas puedan ser salvas. Y pues nosotros predicamos y no forzamos a nadie. Tú decides tomar la porción de Dios que tú quieras tomar para ti, para tu familia, pero tienes una gran responsabilidad de saber la importancia de la salvación. En aquel día seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y dice la Escritura que el rey, la nobleza, la gente importante creyó al anuncio y enviaron decretos sobre la ciudad: que se humillaran todos, grandes, pequeños, animales, todos humillados en oración y en ayuno, en humillación, en ropa de silicio. Hicieron caso al mensaje de Jonás, y bienaventurada fue Nínive por atender el llamado del Señor. Pero hoy podemos ver en día que muchas personas predican y anuncian la palabra de Dios, y la gente cierra las puertas, la gente no quiere nada con Dios, la gente no busca a Dios. Es más, la gente puede ver muchos mensajes en internet de Dios, pero los frutos y los cambios en ella no son efectivos, porque la palabra no es solo para oírse, es para llevarse a cabo. Mira aquí lo que dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos. Dios mira, a Él no le sorprende que tú estés lleno de palabra, de Biblia, de eventos religiosos. A Él no le impacta eso. A Él impacta que la palabra de Dios llegue a tu vida y que tú decidas cambiar aquello lo cual es desagradable delante de Dios. Y Nínive tomó ese valor, y la ciudad completa se convirtió al Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá.
El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver qué le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus amplias hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás, estuvo muy agradecido por la planta, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Mira la condición de Jonás. Jonás, un siervo de Dios, profeta, que conocía la gloria de Dios y a quien se le encomendó una misión y no quiso. Y el día de hoy es la parte donde yo quiero profundizar contigo. Cuando tengas la oportunidad, lee Jonás capítulo 4. Jonás se enfurece, número 1, porque Dios trajo salvación a Nínive. Es doloroso que nosotros, siendo partícipes de la gloria de Dios, te lo digo por mí, que en otro tiempo no conocía de Dios, y Dios usó medios y personas para llegar a mi vida. Mucho tiempo yo cerré la puerta de mi corazón a Dios porque no quería dejarlo entrar a mi vida. De hecho, te podías burlar, te podías reír de las personas que te predicaban. Yo fui parte de eso. Pero sí, con arrepentimiento y dolor a mi corazón llegué al Señor y reconocí que usó muchos medios para hablarme día a día. Quien no quiso cambiar su vida y quien no quería que los resultados fueran diferentes para su vida fui yo, porque yo no quise adaptarme al sistema de Dios, quería seguir viviendo a mi manera y a mi propia opinión. La pregunta es para ti en esta tarde: ¿tú quieres ser como Nínive, que recibe la palabra de Dios y permite que Dios entre a tu vida y transforme lo que tenga que transformar para que tu vida, tu familia, tu ciudad sea bendecida? Y la otra parte, ¿eres alguien que sirve al Señor y hace acepción de personas para no predicar el evangelio? Jonás es una parte del llamado que Dios me dio. Háblales que algo que yo tenía que trabajar en Jonás, a pesar de ser mi profeta, mi siervo, de ser mi hijo, a pesar de yo tener cuidado de Jonás, Jonás tenía que trabajar algo, y era trabajar el amor al enemigo. Nínive era un pueblo que lastimaba al pueblo de Israel. Los golpeaban, los herían, los mataban, los torturaban por ser el pueblo de Israel. De hecho, Nínive hizo cosas muy terribles contra el pueblo de Israel, y en el corazón de Jonás estaba ese enojo, esa furia y esa ira, porque él decía: ¿cómo es posible que ellos, haciendo tanta maldad, tú los vayas a perdonar? Pero tienes que saber que la voluntad de Dios para el hombre es la salvación de su alma. Y algo que me llamaba la atención es lo que el Señor le dijo: ¿sientes lástima por una planta? Conozco personas que aman y adoran a sus mascotas, les hablan con tanto amor, pero a su esposo, a su esposa o a sus hijos, nada de palabras de amor ni de cariño. Mejor un animal, que no está mal cuidar de la creación de Dios, pero se trata mejor a los animales que al ser humano. Es triste saber que ya no hay respeto para el ser humano, y Jonás tenía que aprender que la voluntad de Dios era mucho más allá que la voluntad nuestra de los hombres. Nosotros caminamos acomplejados por nuestras heridas, por lo que nos han hecho las personas, por lo que han dicho de nosotros, por cómo nos han pagado.
pero Dios no es así. Yo pudiera preguntarte a ti, ¿eres consciente de cuántas veces tú has herido a Dios con tus acciones? ¿Cuántas veces tú y yo hemos herido a Dios con nuestras palabras, con las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuántas cosas hemos hecho nefastas delante de los ojos de Dios? Mas Dios sigue teniendo misericordia de ti y de mí. El Señor quería enseñarle algo a Jonás, porque jamás en la historia se había predicado a una nación extranjera. Hasta este momento, cuando Dios envía a Jonás por primera ocasión a predicarle a una tierra que no era Israel. Los profetas eran solo para el pueblo de Israel, para estar alimentando al pueblo y que el pueblo se sometiera a la palabra de Dios. Lo extraordinario que era un lugar extranjero que al primer mensaje de Jonás se arrepintió. ¿Cuántas veces te han hablado de la palabra de Dios y tú no quieres? ¿Cuántas veces te endureces? ¿Cuántas veces dices, es religión? Ay, yo mi religión, y yo pertenezco a tal, y yo pertenezco a tal. Pero una gran verdad es que Cristo no viene por católicos, mormones, cristianos, pentecosteses, denominaciones religiosas. Búscalo en la Escritura. Él viene por una persona que decidió en su corazón guardarse para Él y guardar su palabra. Y en cada lugar puedes encontrar gente extraordinaria que busca guardar la voluntad de Dios y gente que pero para nada quiere algo con Dios, aunque pertenezcan a una denominación religiosa. Pero no significa que tengamos que juzgar al que no lo hace. Nínive representaba a esas personas que hacían todo lo malo, pero Dios tuvo misericordia. El Señor le dijo a Jonás, te preocupó una planta, pero en Nínive hay más de 120,000 personas, dice, 1,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo está tu vida llena del mundo espiritual? ¿Sabes discernir que tu lucha no es con carne ni sangre? ¿Sabes que hay una lucha continuamente por tu alma? ¿Sabes que al partir de este lugar, cuando nosotros morimos, tus acciones en vida definen si partes con el Señor o no partes con el Señor? Los que viven en oscuridad espiritual no buscan la palabra de Dios, no le dan tiempo a Dios. Si tú le das tiempo a Dios, sales de las tinieblas a la luz admirable. Fue lo que sucedió con Nínive. Era un lugar que vivía entenebrecido, con una mentalidad cauterizada, una mentalidad donde su vida no ocupaba nada el tiempo de Dios, una ciudad que vivía con violencia, una ciudad que vivía en guerra continuamente, una ciudad que pisoteaba naciones sin temor de Dios. Pero cuando Dios llegó con un mensaje a través de un solo hombre, ante un ejército, ante un rey, ante una ciudad tan grande que tenías que recorrerla en 3 días. Entonces imagínate, 120,000 habitantes viviendo en tinieblas, en ignorancia, y a ti no te va a salvar vivir en ignorancia. Me ha tocado conocer muchas personas que dicen, yo no leo la Biblia para no tener problemas. Es peor vivir en ignorancia, es peor no conocer del Señor. Rompe cadenas, ataduras, rompe con todo pensamiento que te evita acercarte a Dios, porque como Nínive tuvo que acercar a un profeta. Y déjame te digo hoy que Dios tiene medios en las redes sociales para hablarte, hombres y mujeres para hablarte, en internet, en tu vida diaria, en tu trabajo, en las escuelas. Tú puedes mirar multitudes sirviendo al Señor con pequeños o grandes mensajes para que tu alma sea salva y salga de esa oscuridad espiritual como en la que estaba Nínive. Pero a nosotros solo nos toca predicarte. A ti te toca decidir ser fuerte y valiente para hacer lo que hizo Nínive, arrepentirte de tu estilo de vida, humillarte ante Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Jonás tenía que aprender que aunque Nínive fuera una ciudad llena de maldad, llegó la palabra de Dios y limpió lo que tenía que limpiar en mente, en el corazón, en su alma, para que recibiesen salvación. Jonás le decía, yo sé que tú los ibas a perdonar. Nosotros cuando predicamos, anunciamos a todos, pobres, ricos,
gente que tenga letra, gente no letrada. La salvación es para todos, libres y esclavos, hombres y mujeres. La salvación es para todos. No hay acepción de persona. Nosotros no decimos, a este sí predico y a este no. Es que él es ladrón, él es fornicario, ella es prostituta, él es sicario. Tú y yo no definimos a quién predicar. Es Dios quien dice: prediquen y vayan y anuncien a toda criatura. Entre ellos estaba Nínive, gente llena de maldad. Y Jonás decía: tú los vas a perdonar. Por eso quieres enviarles el mensaje, para perdonarlos, para darles vida eterna, para ayudarlos. Y ciertamente ese era el propósito de Dios. El propósito del Evangelio es darte a conocer las nuevas noticias. ¿Cuál es la nueva noticia? Que en Dios hay sanidad, que en Dios hay liberación, que en Dios hay restauración, que en Dios hay perdón de pecados, que en Dios hay alguien que delante de él día y noche intercede por ti, el Cordero Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre dado a los hombres para que puedas ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En la Escritura tú conoces quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cuáles han sido las funciones de ellos en la tierra y la manera en que el Espíritu Santo está obrando hoy en día. Cómo tú estás viviendo hasta el día de hoy. Tú eres pleno, estás feliz. Hay gente que tiene un montón de dinero, pero no es feliz, está vacío, está hueco. Buscan llenar vacíos, buscan llenar huecos con materialismo y jamás pueden ser plenos. Gente que amontona y acumula riquezas, pero en lugar de ayudar a otros, Dios tiene sabiduría en su palabra. Muchos ponen de pretexto: es que fue escrita por un hombre. Léela, no vas a encontrar consejo malo. La gente invierte en literatura y en libros que los llevan a caminos de perversión, a caminos de violencia, a caminos de depresión. La gente está llena de literatura donde hacen hasta rituales y ni saben que están llevando rituales, porque yo en algún tiempo, cuando no conocía de Dios, yo leía a un autor en particular, y cuando yo llegué a la palabra de Dios pude entender que esos libros estaban llenos de rituales y de cosas ocultistas, de cosas oscuras, y tú no conoces libros que anuncian al ojo de todo lo ve, sectas que te llevan al satanismo, a la brujería, a la hechicería, cosas que te apartan de la voluntad de Dios. Es por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Y el día de hoy, el mensaje de Jonás, uno de los tantos que puedes aprender en este libro, es: ama a tus enemigos. Yo sé que hay gente que te ha lastimado, que te ha herido, gente que se ha levantado contra ti, gente que no ha tenido cuidado con sus palabras, personas que no te han valorado. Yo no sé de qué manera han podido menospreciarte o herirte o lastimarte, de cualquier forma, física, emocional, de mental, de muchas formas, de que el cual tú hayas vivido oprobio y digas: no quiero ni ver. En esta tarde yo te invito: esas personas que te han herido necesitan oración. Gente lastimada hiere a otra gente. No lo hace gente sana, no lo hace gente llena de la presencia de Dios. ¿Por qué te lo digo que no lo hacen? Porque el Espíritu Santo redarguye de tal manera que te lleva a pedir perdón a aquellos a quienes dañas. Y hay gente que está luchando día a día para ser mejor. Yo todos los días, a través de su palabra, le pido a Dios que me ayude, porque soy falta de muchas cosas, pero me ha ayudado. Yo he podido ver que ha habido crecimiento y avance en mí en cosas que yo creía imposibles. No hay psiquiatras, no hay terapeutas, no hay ayuda a veces de doctores que puedan darte lo que Dios tiene a través de su palabra. ¿Y cómo? De una manera gratuita, de una manera con amor y de una manera poderosa. Y si te han herido y si te han lastimado y hay personas que tú no puedes ni ver,
Pídele a Dios que te ayude en esta tarde. No camines con falta de perdón, porque quien no perdona vive atado, pero el que perdona no está justificando al que te dañó. Dios no estaba justificando a Nínive. Dios quería llevar su palabra para que después de haber llevado el conocimiento, entonces sí venía juicio. Pero Nínive dijo: no, nos rendimos. Queremos servir al Dios de Israel, queremos ser transformados y renovados. De tal manera que aún en estos tiempos, cuando Jesús vino, dijo: algunos de Nínive se levantarán para juzgar a otros. De tal manera muchos se guardaron en Nínive que creyeron en el Dios de Israel. Y eso es lo que quiere Dios en tu vida. Si hay alguien en tu mente y en tu corazón que te ha herido, dile al Señor: ayúdame a perdonar, ayúdame a verlo con amor, ayúdame a verlo con cariño. Si es una persona que constantemente es conflictiva contigo, si es una persona que una y otra vez su actitud, sus palabras hirientes están de continuo, lo consideras ya ni alguien amado, hasta un enemigo puedes verlo, yo te pido en el nombre de Jesús, hoy vamos a orar y que sea Dios soltando a través de tu corazón, de tu vida, hablando a tu corazón primeramente, sanando y después tú orando por el enemigo, llevando un mensaje de salvación si Dios permite que tú lo lleves. Pero comienza por sanar tu alma, comienza por estar bien contigo misma, contigo mismo. Es importante que camines libre, porque si el Hijo es libertario, verdaderamente seréis libre. Y esa es la palabra de Dios que trae libertad a tu vida. No vivas atado, que cuando veas a aquellas personas que te hirieron, oh sí, viví cosas difíciles con ellos, pero los miro y digo: Señor, ahora te puedo pedir por ellos con libertad y con amor. ¿Cuántas cosas tú y yo no hemos hecho para lastimar a Jesús aún hoy en día? Y muchos dicen: si estuviera Jesús, yo lo hubiera defendido. Pero Jesús no necesita defensa. Jesús necesita que tú y yo vivamos su palabra, que tú y yo cambiemos hábitos y costumbres. Y en esta tarde yo te pido, vamos a orar. Si tú quieres cerrar tus ojos, si tú quieres decirle: Señor, mi petición es esta, sea Dios hablando a tu vida y a tu corazón. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Padre, me alegro de poder estar en tu presencia. Amado mío, sabemos que en el mundo encontraremos aflicción, pero tú nos has dicho que no temamos, puesto que tú has vencido al mundo. Hoy te pido, Padre mío, que nos hagas sabios y entendidos a través de tu revelación. No nos desampares, ayúdanos a caminar llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Pon el hacer como el querer para que conozcamos tu palabra. Pon en nosotros esa hambre, esa sed para buscar tu rostro, para que nos gobierne el amor y todo el fruto de tu Santo Espíritu. Padre, queremos orar por las personas que nos han lastimado, por las personas que se han levantado en contra nuestra a través de palabras, personas que han marcado nuestra vida fuertemente, personas que nos han abandonado, personas que nos han desilusionado, personas que han destrozado nuestra vida, personas que han pensado maldad contra nosotros. Oramos, amado mío, para que seas ayudando a ese satánico, a ese santero, ayudando a ese médico brujo, ayudando a ese brujo, ayudando a todas esas personas que practican ocultismo y que se ponen en los montes y collados para declarar maldición y muerte sobre nuestras vidas. Oramos, amado mío, para que tengas misericordia de hombres y de mujeres, pequeños y grandes, que han sido instruidos en el ocultismo, en cosas ocultas, Padre, en la oscuridad, en tinieblas, personas que ni siquiera han conocido del nombre de Jesús y de tu palabra, pero han sido instruidos en la maldad, personas que les han enseñado a conjurar, personas que les han enseñado a hacer ataduras, personas que hacen trabajo por cobrar para dañar a otros, personas que se levantan contra otros. Oramos en el nombre de Jesús para que los llames de las tinieblas a tu luz admirable. Te pedimos por esas personas que se consideran nuestros enemigos, personas que vemos y que sentimos en nuestro corazón enojo, ira, tristeza, depresión, no alegría. Te pedimos en el nombre de Jesús que sanes nuestra alma.
para poderlos mirar con amor, con alegría, para poder soltar perdón. Te pedimos por esos hijos que no han perdonado a sus padres, por esos padres que se han apartado de sus hijos. Te pedimos para que traigas una restauración en la familia. Esa esposa que está llena de ira con su esposo, ese esposo que se siente ofendido por su esposa, personas que dentro del círculo interno de su familia se sienten como enemigos, ese hermano que no ha perdonado a su hermana, esa hermana que siente enojo contra su hermano. Oramos en el nombre de Jesús para que seas obrando desde lo más interno hasta lo externo, Padre. Personas, Señor, que secuestran a otros, personas que tratan órganos, personas que tratan blancas, personas que roban niños y mujeres, Señor, para adulterio, para cosas sexuales, por dinero, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de misericordia, porque es mejor que tú los llames, porque es mejor que tú los conviertas, porque es mejor que tú los lleves a tu presencia, para que ya esa maldad que el enemigo había estado obrando a través de sus cuerpos, de sus mentes, de sus corazones, ya no lastimen a otros. Así como Nínive, Padre, oramos por esas naciones llenas de violencia, oramos por esas naciones que destrozan al ser humano sin misericordia. Oramos, Señor, en esos lugares donde se han levantado esas leyes, esas reglas en contra del ser humano, en contra de su libertad, oprimen, lastiman y hasta es paga de muerte a cada uno de ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu mano de poder se extienda, Señor, que ayudes, Padre, al que no puede ver a su prójimo con amor, al que no puede ver, Señor, a aquel enemigo, que en nosotros se cumpla lo que dijo Jesús. Os han dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la túnica, dales la capa. Si tu enemigo te pide caminar una milla, camina dos. Si te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Señor, que no paguemos el mal por mal, sino que paguemos el mal con bien, porque el bien vence. Oramos para que tu mano de poder traiga transformación a través de tu palabra, que este medio sea un medio el cual toque corazones y vidas, trae libertad, rompe ataduras y ligaduras, Señor, que podamos ser libres para soltar perdón, que en nuestra boca haya palabra de vida, de bendición y de verdad. Padre, agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. Agradecidos estamos por tu amor inagotable, y ese amor inagotable que les mostraste a la ciudad de Nínive y a esos animales domésticos. Así te pedimos, Señor, misericordia para las naciones y para tu creación, quien gime, Señor, por tanta situación que a veces como tu creación, siendo hombres, realizamos en contra de lo que tú creaste para que lo cuidáramos. En lugar de ello lo estamos destruyendo. Danos sabiduría, haznos conscientes, haya sobriedad sobre nosotros, haya amor para contigo, y ese amor nos lleve a tener un temor reverencial para no fallarte día a día. Pon hambre y sed de tu palabra en las naciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa gracia, que seamos luz y sal para que muchos otros escuchen tu palabra, para que muchos otros sean edificados en el nombre de Jesús. Pues le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahí en casa tú puedes orar, cualquiera que sean las necesidades. Recuerda, hemos estado orando por sanidad, hemos estado orando por acoso, hemos estado orando por diferentes temas. Si hay algún tema en particular el cual tú quieres que compartamos a la luz de la palabra, ponlo en los comentarios, estaremos orando por esas necesidades. Si hay alguna persona que necesita oración, ponla en los comentarios, puedes escribirme, estaremos trabajando. Si tú tienes una gran necesidad y se ocupa oración y ayuda, tú dime, estaremos orando, estaremos pidiendo. Para eso son estos medios, no es solo para exaltar un ministerio. El ministerio no es nada sin el Señor. El ministerio y los dones son para el servicio de ustedes, porque Dios nos ha capacitado para poderte servir a ti y que tú puedas mirar la gloria y el amor inagotable de Dios, no para que sea exaltado el hombre,
sino que sea exaltado Dios. Si tú has sido muy bendecido a través de su mensaje, de su palabra, imágenes, cualquier cosa que tú mires sujeto a la palabra de Dios y sea de bendición a tu vida, dale la gloria a Dios porque Él lo diseñó para ti. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Sea Dios obrando en tu corazón y en tu vida. Y te comento nuevamente, canal Andrea Tarango, canal que busca edificar tu vida. Lo encuentras en WhatsApp, canal Andrea Tarango, en YouTube, y lo encuentras aquí en los medios que es Facebook. Buscamos todos los días edificar tu vida a través de imágenes, a través de música, a través de audio, alabanza, lo que el Señor ponga en el corazón para poder edificarte y que tú sientas esa necesidad en algún momento de tú tener una relación con Dios, porque eso es lo que nos acercará al reino de los cielos. Recuerda, Cristo viene pronto, los tiempos de Dios se están cumpliendo, el día de la salvación es hoy. Si en algún momento tú no has recibido a Jesús, dile al Señor Jesús que quieres recibirlo. Si en algún momento quieres hacer esa oración y esa confesión de fe y no sabes cómo hacerla, escríbeme, estaremos orando para que tú lo recibas con oración. No te estamos pidiendo nada fuera de lo común, sino simplemente que tú vivas una vida conforme a su palabra. Si hay algo en la escritura que no entiendes, temas que no alcanzas a comprender, pues estaremos en lo que podamos apoyarte. Ya te he dicho, si hay algún tema el cual yo tenga que investigar, lo voy a investigar para edificarte y que todo sea a la luz de la palabra. Gracias por todo, gracias por su apoyo al canal. Dios les bendiga poderosamente. Bendiciones.